Andrés, te felicito. Realmente es el producto de una amplia investigación sobre el tema. Lo explicas con la facilidad con que tú mismo estudias este tema y la pasión que le pones. Creo que para todos quedaron mensajes muy claros de una manera muy sencilla. Entro directamente a la participación de los expertos en el tema y luego al taller. Muchas gracias, Diana. Ha estado ayudando de forma directa a elaborar los talleres y eso. Entonces, hoy le tengo que pedir ayuda a los demás etmólogos que están en el grupo. A ver, el pasado, alguna experiencia propia que haga falta. Creo que estuvo muy completa, digamos, la presentación de Andrés de todas las cosas que están descritas en los libros. No sé si alguna experiencia importante para enseñar o recalcar, pues porque a veces no todo está escrito en los libros. Que se me hicieron los etmólogos. Volaron. No creo ninguno. Cualquiera que quiera hablar. Veo que no hay ninguno. No sé si alguno de los residentes o los profesores han tenido alguna experiencia o algo que consideren que haya que profundizar de estas complicaciones o vieron una en la vida real y no lograron o algo les faltó o algo no sabían que les hubiera gustado que alguien les hubiera dicho antes. Bueno, muy bien. Entonces, Andrés, si te parece bien, tienes ahí las preguntas del taller. Sí, profe, ya un segundo, ya las coloco. Gracias. Listo, creo que ya les puedo compartir mi correo. Ya, acá está. Bueno, muy bien. Entonces, mucho de esto ya lo desarrolló Andrés, pero queremos oír la versión de los demás. Entonces, ¿cuáles serían los factores asociados a las complicaciones trombóticas y hemorrágicas del sistema nervioso central según la evidencia disponible? Fue la primera pregunta que contestaron ahí.
¿Alguno? María Juliana. Ya, Ahora sí, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, entonces, pues dentro de las complicaciones neurológicas hay varios estudios, pero estas dependen más de la población estudiada. Lo que conocemos nosotros del ECMO, finalmente la mayoría de las pues, investigaciones y de los reportes y de las cohortes están más en adultos. Entonces, pues haré como una breve introducción con los adultos. Hay un estudio, pues de los muchos que revisé, habla de que la prevalencia de complicaciones tanto hemorrágicas como trombóticas varía dependiendo de la población, más o menos en los adultos es del 12,7%, em, en los infartos cerebrales más o menos 4%, seguido por la muerte encefálica, las convulsiones clínicamente significativas y por último en el 2% pues la isquemia cerebral. La población adulta, se ha visto que la predicción de estas alteraciones en el sistema nervioso central se da dependiendo de ciertas variables como pre-ECMO, dentro de las cuales están que los pacientes, pues a mayor edad, mayor probabilidad de tener complicaciones neurológicas, que haya tenido un paro cardíaco preinicio del ECMO y que se utilicen inotrópicos, pues digamos que esto está más relacionado con las complicaciones neurológicas. Ya para hablar de la población pediátrica, entonces, otro de los estudios que revisé habla de que la necesidad de reanimación cardiopulmonar de manera repetitiva, tanto pre-ECMO como durante el ECMO, así como el requerimiento de la corrección de acidosis antes o durante la canulación, se asocia con un mayor riesgo de presentar hemorragia intracraneal. Otro de los que revisé más en la población neonatal, que pues digamos que el control del volumen es un poco más importante, habla de que las cargas de volumen son importantes para la predicción de las hemorragias intracraneales. Habla circular que uno, digamos que inyecta dentro del paciente o de ese volumen que uno, teniendo en cuenta pues no solo las transfusiones, sino también los inotrópicos y los líquidos que nosotros tengamos en este programa de inicio del ECMO arterial está relacionado estadísticamente con mayor probabilidad de hemorragia intracraneal. Esto más en los pacientes pues neonatales, dado que pues el volumen intravascular que estos manejan es muchísimo menor con respecto a los pacientes pediátricos y pues obviamente. perfecto, Juliana. Juan David, también tiene. Hola, ¿cómo están? Juan David Bustos, de la Universidad de La Sabana. Bueno, como nos pedía la pregunta, un poco cómo evaluar la evidencia disponible, yo hago una revisión sistemática que fue realizada por Drop colaboradores en 2020 y que fue publicado en frontillos, digamos, de evaluar las complicaciones tanto trombóticas como hemorrágicas en los pacientes pediátricos con ECMO. Los objetivos fueron evaluar estos factores de riesgo para plantear anticoagulantes alternativos e incluso correlacionar los exámenes de coagulación y las complicaciones hemostáticas en los niños con ECMO. Incluyeron en total 35 estudios que evaluaron cerca de 50 factores de riesgo, lo cual pues de entrada hablaba de una alta heterogeneidad, digamos, de los factores de riesgo que evaluaban cada uno de los estudios, posiblemente pues porque esto va muy de la mano también con la etiología multifactorial de las complicaciones. La mayoría de los estudios incluso tenían de retrospectiva, por lo cual pues muchas veces digamos que definir confiablemente pues en población neonatal podían establecer como posibles factores de riesgo primero una edad gestacional temprana y un menor pH previo a la canulación, iría muy de la mano pues también con el estado crítico o la gravedad del paciente en el momento de la canulación que pues, posiblemente se asociaría también, digamos, con un mayor riesgo tanto como hemorragia.
Sin embargo, pues como les había hablado desde el inicio, estos resultados no fueron homogéneos en todos los estudios. Fue interesante porque decía que para evitar complicaciones hemostáticas pudieron establecer una mejor correlación incluso que respecto a otras monitorizaciones como el ACT o el PTT que lo utilizamos frecuentemente en los circuitos. Adicionalmente, dos estudios pues también en esta revisión sistemática pudieron establecer que la monitorización con niveles de anti-DSA tenía una menor tasa de transfusiones, sangrados y necesidad de cambio del circuito. En conclusión, esta revisión sistemática que analizó 35 estudios, pues no permitió, digamos, que establecer como tal un factor de riesgo específico para complicaciones hemorrágicas o trombóticas en los niños con ECMO, sobre todo aunado a la heterogeneidad, y daba como pie a que se realizaran de pronto algunas, así sean pues, estudios prospectivos como tal, o incluso pues uno sabe de la dificultad de hacer en esta población, por ejemplo, revisiones sistemáticas, no revisiones sistemáticas, sino ensayos clínicos, que pues muchas veces digamos que las consideraciones éticas hacen difícil su realización, pero digamos que sí debería como tomarse en cuenta. Y en otro estudio que también digamos que quería traer, en esta oportunidad ya era una evaluación prospectiva que fue publicado por Dalton y colaboradores en 2017, en este se buscó como tal medir la incidencia de sangrado y trombosis durante ECMO en niños, además de identificar los factores asociados con estas complicaciones y determinar el impacto de estas complicaciones en los desenlaces de los pacientes. Se realizó un estudio multicéntrico en Estados Unidos entre 2012 y 2014, incluyendo un total de 514 pacientes menores de 19 años, encontrando una tasa de supervivencia alrededor del 54.9% y complicaciones hemorrágicas relacionadas que se presentaban en cerca del 70.2% de los casos, incluyendo eventos hemorrágicos intracraneales, pues que hablaban de una alta severidad en cerca del 16%. Hablaba de que a pesar de que había una alta heterogeneidad, digamos, en los resultados entre los centros, con diferentes, digamos, tipos de bomba, que pues esto posiblemente podía sesgar un poco los resultados, incluso los flujos de bomba pues eran muy heterogéneos y variaban de acuerdo a cada uno de los pacientes o los equipos que se utilizaban. Se pudo establecer en un modelo multivariado que los factores de riesgo que se relacionaban con sangrado fueron el establecimiento de ECMO, digamos, en un postoperatorio inmediato o después justamente del soporte con circulación extracorpóreo que se utiliza durante una cirugía CR36 con un intervalo de confianza entre 1.45 a 2.13. También la indicación de ECMO luego de parada cardíaca, ya que estaba un RR de 1.52 y un índice de falla orgánica elevado. En este caso lo utilizaban como tal eh, por ejemplo, otros hablaban solamente del índice de falla orgánica entre 4 a 5 en el día de inicio del ECMO, con R de 1.47 como principales factores identificados en caso de complicaciones hemorrágicas. En tanto se comparaba, evidentemente, digamos, el veno venoso tenía un menor riesgo de complicaciones trombóticas respecto al veno arterial con RR de 0.63 y también un menor riesgo en el caso de ECMO respiratorio cuando se comparaba con ECMO cardiovascular con RR de 0.52. Entonces vemos cómo, digamos que la gravedad de la severidad del cuadro clínico del paciente, el tipo de ECMO que va a hacerse en el paciente, pues va a influir directamente en estas complicaciones trombóticas, que era un poco lo que nos decía la charla y lo que también se encuentra en literatura a pesar de una alta heterogeneidad. Y era eso. Perfecto, Juan David. ¿Alguno tiene algún otro comentario? ¿Alguno de los ecmólogos? ¿Alguna sugerencia? En principio, digamos, a pesar de lo difícil que es estudiarlo y como mencionó tanto Juliana como Juan David, pues la gran complicación es cómo anticoagular sin aumentar el riesgo y eso ha sido una pelea toda la vida en ECMO y pues ha ido mejorando en la medida en que mejoran los equipos más que los factores de riesgo, porque ustedes ven que son muy heterogéneos, pero desde el punto de vista, digamos, de los grupos es que en la medida en que los metamos más temprano, si sabemos que el deterioro, si podemos predecir el deterioro más claro antes de que empiecen todas las fallas orgánicas, pues tengan todas estas complicaciones que, pues, que son evidentes cuando ya están las fallas orgánicas o cuando ya ha habido parada, que hace que sea muy difícil
y probablemente no haya ninguna receta que pueda evitar eso, a que pues comenten los pacientes más rápido y, digamos, tratar de buscar más herramientas para predecir quién pudiera ser un buen candidato temprano, obviamente dependiendo de la disponibilidad de los costos y otras cosas. Bueno, muy bien. La segunda pregunta tiene que ver con algo que ya también mencionó Andrés Felipe en principio, pero es básicamente cómo crearían o qué crearían ustedes como una lista de verificación de monitorización de presiones eh, y qué pasa cuando se salen de esas alteraciones, como un algoritmo de monitoreo de presiones. Entonces, no sé si alguno va a presentar el DB que hicieron o lo quiere hablar. Dale, Juli. Profe, yo les voy a compartir la pantalla de mi... Dale. Pero- conectar el iPad que no me conecta. Entonces, si alguien quiere presentarla primero mientras yo lo conecto, no hay problema. Adelante, el que quiera ir compartiendo está habilitado para compartir múltiples pantallas. Hola, doctor, buenas tardes. Yo, pero también voy a ver si puedo compartir. Mm, no sé Entonces si ahí hagan se carrera y ve. el que pueda compartir ya. ¿Sí? No, todavía no veo ninguna. No sé si soy yo o Ahí es... Ahí ya sí. Pamela, ya estás compartiendo. voy. Aquí está. ¿Sí? No, ¿Se ve? ¿O está ahí bien? está. Sí. Y estamos viendo el icono de hablar. Tienes que correrlo. Si estás hablando, no te estamos oyendo. Tienes apagado el micrófono. Juli, ¿ya pudiste conectar el tuyo? Pamela, no te oímos.
¿Alguno me confirma que me están oyendo? Sí, profe, yo le escucho. Sí, a ti te escuchamos, no se escucha a nadie más. Bueno, alguno. Pamela no pudo compartir. Juliana, ¿pudiste? Pamela se le dañó el micrófono, no sé. Hola, ¿me confirman porfa que ven mi pantalla? No, todavía Ahí, no. ahí se ve. No, Ay, pero ya ahí ya está empezando a compartir. Está demoradito. Ya ahí estás compartiendo. Ahí vemos ya tu texto manual. listo. Entonces, pues digamos que el algoritmo yo lo hace principalmente en la presión uno, que recordemos que la presión antes de la bomba. Entonces, pueden pasar como tres cosas principales. La primera es que la presión se haga más negativa, la segunda es que se haga más positiva y la tercera es que la presión sea normal. La primera entonces es que la presión disminuya, o sea más negativa, entonces alteración en el paciente, o sea, que haya una hipovolemia, digamos, que requiera que la presión sea más negativa para mantener el flujo, que haya un aumento de la presión tanto intratorácica. La segunda opción por la cual la sangre está saliendo del cuerpo del paciente esté acodada u obstruida. Dentro de estos, pues puede estar la trombosis y lo que nosotros debemos hacer acá no. También digamos, que digamos, secundaria es mucha mayor presión negativa para suplir este flujo que requiere la cánula y pues que requiere la demanda de la bomba. Importante tener presente que las alteraciones no solo se dan porque las cánulas sean muy grandes, sino también porque las cánulas sean muy pequeñas, sino también porque las cánulas son muy grandes. Y otra de las razones por las cuales la presión uno pueda ser más negativa, o sea, disminuya, es que haya una insuficiencia en el drenaje. Y esto se da, pues, digamos, una insuficiencia en el drenaje. Y lo que debemos hacer en este momento es pues, disminuir las revoluciones por minuto, de tal manera en que logremos, digamos, que llegar a un equilibrio y posteriormente volver a aumentar las revoluciones hasta que, pues, digamos que se llegue al equilibrio final de obtener el flujo que se necesita por medio de la ECMO, eh, sin estar, pues, como hacer producir una alteración hemodinámica. Entonces, esto puede estar relacionado con tres cosas principales. La primera es que tanto la P1 se haga más positiva, esto, sí, la P1 se haga más positiva, o sea, sí, pues, menos negativa, y la P2 y la P3 post bomba, pero pre-membrana de oxigenación, y la P3 es aquella que está post membrana de oxigenación. Si tenemos una P1 mucho más positiva y una P2 y una P3 disminuida, implica que hay un fallo de bomba. Y este fallo de bomba puede ser o un fallo mecánico por el cable o por el motor, o que la bomba tenga un trombo intrabomba que lo que, pues digamos que esté alterando la función de esta. Eh, si tenemos al contrario un aumento de la presión 2, o sea, la premembrana de oxigenación, pero una disminución de la membrana post-oxigenación, que implica que hay un aumento del delta de estas dos presiones, implica que la falla es en el oxigenador, en la membrana de oxigenación. Y esto puede ser no solo pues el fallo del oxigenador, sino también que haya un trombo dentro del oxigenador, y esto nos tiene que hacer pensar en que o tenemos alteraciones en la anticoagulación, eh, y como pues, estrategia para solucionar este problema tenemos o modificar la anticoagulación que tenemos en este paciente, o en tal caso de que esta membrana pues ya haya cumplido su vida útil, cambiarla. Y por uno, más positiva o normal, que esté relacionada con tanto un aumento de la P2 como un aumento de la P3. Y esto está relacionado con un escenario de obstrucción al retorno.
Entonces, esto se puede hacer, digamos, se puede dar por dos razones principales. La primera es que el paciente esté semisentado, digamos, por razones tanto del paciente como del circuito. Entonces, si es el paciente, entonces lo que podemos ver es que o el paciente está semisentado, lo que hay una obstrucción en la cánula de entrada, que haya una trombosis en la vena pues, de la cánula de la reinyección, que haya un aumento importante de la presión arterial, que funcione como si fuera una poscarga como al circuito del ECMO, por decirlo así, o que el paciente tenga una disección aórtica, que pues digamos que esto haría que aumentara la resistencia a la cual el ECMO debe ingresar la sangre al cuerpo del paciente. Con respecto a las alteraciones el circuito como tal, puede haber o compresión o trombosis o una obstrucción de la cánula o una tubuladura de la cánula, de tal manera en que pues vuelva y aumente la presión y como la fuerza que necesite la membrana y pues digamos que todo el circuito del ECMO para meter la sangre en el paciente y esto de manera secundaria hace que todas las presiones se aumenten o pues la P1 como teniendo la bomba como un mecanismo como de stop dentro de las presiones, esta pueda también ser normal. Entonces es importante esto que no solo la monitorización es importante no solo de la P1, sino pues que también hacer monitorización de la P2 y pues de la P3. Ya, profe. Bueno, muy bien, Juli, muy clara tu lista. No sé si a alguno le cambiaría algo, le agregaría algo o hizo algo diferente en términos de manejo, pues el dibujito les haya quedado diferente. Pamela, ¿el tuyo era igual? Pues será algo similar. Yo no me fui como tan específica a los, ¿cómo se llama? A los diagnósticos como tan precisos, sino pensar como en algo global y buscar herramientas como ecografía o algo para uno poderse llenar de razones. Por ejemplo, en P1, si el paciente, pues no solo pensar en hipovolemia, sino llenarse también con otras cosas de las presiones asociados a caída de flujo, hipotensión en el paciente y pues ver si uno puede evaluar la volemia y ver que no tenga compromiso de la presión intratorácica como con taponamiento, neumo o hemotórax y la posición de las cánulas. Eso como en P1. En P2, lo que era como evaluar sobre todo, lo más importante es la membrana ahí y la centrífuga que estén funcionando bien. Entonces, si la presión es mayor a 400, sobre todo algo me está obstruyendo el camino hacia la membrana, sí, y sería como trombos y evaluar que tampoco tenga la membrana. Esto que es como el leaking, que lo describen así como en la literatura, que es como ese suero que le sale ahí, como la membrana que limita el, esa relación entre la membrana y la sangre. O que se rompa. Yo tengo es más que ver como tal la centrífuga y ver que esta también no tenga trombos y que además no me esté generando embolismos aéreos por ese movimiento. Que le puse, bueno, pensar como en el paciente, espérenme que acá lo tengo, en el paciente, en el circuito como tal, entonces ver que no haya un trombo pues, y asociado tengo aplanamiento de la curva e hipotensión, pues evaluar que la apertura de la válvula aórtica no esté como muy comprometida y el ventrículo izquierdo, y con eso pues no necesitemos hacer estrategias de liberación de la presión como tal del ventrículo izquierdo. Y segundo, pues la hipertensión arterial en el paciente, entonces no solo pensar en vasodilatadores, sino también que necesitan sedación y o analgesia y o titular vasopresores que de pronto requerían en algún momento y ya, pues ya de pronto no los necesita. Era como, así fue como lo enfoqué yo. ¿Sí me escucharon? Sí, Pame.
Sí, perfecto. Gloria. Profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que cuando, pues la mayoría creo que nos enfocamos a mirar como la manera de monitorizar cada una de las presiones. Y si uno se regresa, pues en la literatura siempre le muestran el mismo cuadrito en el que le dije, le dan básicamente, pues por lo menos cuatro panoramas básicos, que es uno en el que la presión uno está hacia arriba, la presión 2 y la 3 hacia abajo, y le dice básicamente la diferencia entre la presión 2 y la presión 3 también se cae. Es una pregunta que no sé qué tan confundida estoy porque hace la diferencia entre la presión 2 y la presión 3 como para evaluar en esa parte qué tal está la membrana, el oxigenador. Pero porque si las dos presiones caen, también cae esa diferencia, porque uno esperaría que se mantenga de todas maneras si se tiene en cuenta pues que los dos factores están cayendo. Pues así pasa en la mayoría de los panoramas que le colocan a uno en el libro, básicamente. Entonces, en el segundo panorama vuelven y le colocan. Tenemos una presión 2 que cae, que es básicamente todas las presiones caídas, la uno, la 2 y la 3, y otra vez le coloca la diferencia entre P2 y P3 cae. Entonces, mi duda es realmente por qué cae esa presión, la diferencia de presión, si las dos presiones caen, que se debería mantener esa relación, ¿no? ¿O estoy muy perdida? Sí, entiendo tu pregunta. Tu pregunta es por qué no simplemente caen los dos números, pero se mantiene el delta de presiones entre el 2 y el 3. Sí, señor. No sé, ahí ya no quedó ninguno de los hemólogos o alguien que quiera contestar la pregunta, yo no sé. Glorita, nos queda de tarea, te la averiguamos. Pero está buena la pregunta, porque nadie la pudo contestar. ¿Alguien más le había hecho algo distinto al algoritmo? Bueno, muy bien. La última pregunta tenía que ver con el síndrome de Arlequín y cómo propondrían el algoritmo para determinar qué hay que hacerle en particular. También Andrés les mostró eh, su versión. No sé si alguno hizo una versión diferente o quieren mostrarnos la versión de ellos. Gloria, ¿sigues con la mano levantada o nos vas a mostrar esa pregunta? Bueno, Dale. Pues básicamente, si tenemos en cuenta, pues para evaluar la parte del síndrome de Arlequín, como nos habló Andrés hace un momento, eh, básicamente tendríamos que buscar alguna de las causas por las cuales el flujo que se está dirigiendo básicamente hacia la circulación pulmonar no está logrando ser oxigenado y por lo tanto nos está dando una mezcla que básicamente va a ir hacia la parte superior del sistema. Y pues nos va a afectar, obviamente, como nos contaron hace un momento, la circulación hacia la cabeza, los miembros superiores y hacia el corazón mismo. Entonces, dentro de ese algoritmo, lo que tocaría primero verificar, dependiendo del tipo de ECMO que tenemos, es si hay algún problema en el pulmón que nos está condicionando esta alteración y qué tanto y qué tanto del flujo nativo está yendo a a esa circulación pulmonar y está logrando oxigenarse. Entonces, básicamente, tendríamos que utilizar alguno de los métodos diagnósticos para revisar si ese pulmón, por ejemplo, está conectado, perdón, alterado, o sea, tenemos edema de pulmón, tenemos una infección respiratoria que nos está impidiendo hacer el intercambio gaseoso. Podríamos utilizar ayudas imagenológicas, ecografía, radiografía de tórax. De ahí para allá tendríamos que ir interviniendo. Si encontramos alguna de esas alteraciones, pues obviamente la intervención sería
manejar el edema agudo de pulmón, el ajuste de los parámetros ventilatorios, a ver qué tanto se logra compensar. ¿Se logra o no se logra? Logra solamente con el manejo de los parámetros ventilatorios considerar si se debería cambiar el tipo de canulación, por ejemplo, el que pase a de manejar otras alteraciones como la cantidad de sangre que está quedando en el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, que es una sangre, una hipoxemia relativa. Y si no, si ya no logramos o no tenemos la posibilidad de cambiar ese tipo con ese tipo modos y si tenemos un veno arterial, pues considerar colocar una cánula adicional para hacer un veno arterial venoso. Y así lo coloqué yo. Gracias. Gracias, Glorita. María Juliana, levantaste la mano. Profe, sí, ya comparto mi pantalla, pues. Entonces, pues, este es como mi algoritmo. Entonces, inicié pues como pues el síndrome Arlequín, entonces hay que hacer no solo una evaluación de la función pulmonar, sino también de la evaluación de la función cardíaca. Entonces, pues la evaluación de la función pulmonar, como dijo Glory, pues no solo tiene que ver con los gases arteriales del paciente pre-posmembrana, sino también pues digamos que alteraciones con respecto a si hay algún tipo de infección o edema pulmonar. Y también evaluación de la función cardíaca por medio del ecocardiograma. Em, en ese contexto, lo que deberíamos hacer, y esa es una de las razones por las cuales los pacientes deben estar monitorizados eh, con una línea arterial radial derecha, pues digamos que idealmente no solo radial derecha, sino también digamos que posterior al tronco brachiocefálico, pero aquí es importante la toma de gases a nivel radial derecho e izquierdo, de tal manera que podamos evaluar si las presiones arteriales de oxígeno son diferentes en estos dos. Entonces, primero lo que hay que pensar es que si finalmente el paciente aún necesita la terapia, ECMO arterial. Y una de las razones por las cuales se produce el síndrome de Arlequín es porque ya la función ventricular mejora. Entonces, el punto de mezcla no se hace a nivel, pues, digamos que por encima de la válvula aórtica, sino que el nivel de mezcla puede bajar hasta ser, digamos que si tenemos un nivel de mezcla a nivel de las arterias renales o pues por debajo ya en la aorta descendente, ya los miembros superiores estarán pues digamos que con una alteración pulmonar, perfundidos por sangre menos oxigenada la cual pues que la que la membrana pues o el circuito le está brindando al paciente. Entonces, primero hay que ver si sí necesita la terapia venoarterial. Si no la necesita, lo que tenemos que ver entonces es si tiene un compromiso importante pulmonar. Si no la necesita, en este finalmente no necesitaríamos ni siquiera la terapia venoarterial ni tampoco la venovenosa. Entonces lo que deberíamos hacer es iniciar el desmonte de la terapia ECMO. Pero si el paciente ya tiene una mejoría dentro de la función cardiovascular, pero si tiene un trastorno y un compromiso pulmonar importante, deberíamos pasar esta terapia a una terapia de ECMO venovenosa. Por otra parte, si el paciente aún necesita la terapia venoarterial, entonces debemos ver si tiene o no tiene recuperación de función del ventrículo izquierdo. Si hay una recuperación de función del ventrículo izquierdo y no tiene compromiso respiratorio, lo que debemos hacer es disminución del soporte de la terapia ECMO venoarterial y también una disminución de la inotropía relacionada, que lo que permita es aumentar como la función del corazón y disminuir la poscarga que tiene que hacer este ventrículo izquierdo frente a la terapia ECMO. Pero si no representa recuperación de la función del ventrículo izquierdo, entonces lo que hay que hacer es, digamos que ahí, eso no es disminución, sino aumento de la oxigenación por parte de los pulmones.
Y eso pues es todo el estudio dentro de la patología pulmonar asociada. Y lo que tenemos que hacer en este momento es mejorar la sangre que le llega a los pulmones de tal manera en que si hay una patología pulmonar asociada, esta no requiera tanta oxigenación por parte de los pulmones, sino que nosotros ya le estemos brindando una saturación venosa lo suficiente para que con lo poco que le da el pulmón sea suficiente para oxigenar la sangre que sale del ventrículo izquierdo. Esto lo podemos hacer, digamos que mediante muchas alternativas. La primera, pues, es optimizar parámetros ventilatorios y la segunda es el aumento del flujo del ECMO veno arterial. En tal caso de que esto no mejore esta saturación venosa, o sea, la saturación con la cual la sangre llega pues al ventrículo derecho, lo que debemos hacer es intentar pasar a una canulación híbrida que es la veno-arteriovenosa. ¿Y esto qué implica? Que no solo tenemos una canulación de la cual la bomba extrae sangre desde la vena, pone sangre en la arteria que usualmente se hace digamos que este ingreso de esta sangre se hace por la arteria femoral, pero también hay una canulación desde el circuito a usualmente la vena yugular, de tal manera que esta vena yugular, esta sangre que llega un poquito más oxigenada a la vena yugular, pase a la aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, ya con una saturación venosa muchísimo mejor, y así, pues al pasar por los pulmones no requiera que estos actúen demasiado y ya pueda llegar con una mejor saturación venosa al, pues al resto, pues como de qué, ya pues de que lo que sea lo que eyecte el ventrículo izquierdo. Eso es por mi parte lo que tenía para mostrarles. Pame me está Perfecto. pidiendo que les comparta esta otra imagen, doctor. Ahí se ve horrible. Ahí se ve mejor. Pame, si quieres, tu Hola, turno. no, es que yo quería Sí. compartir algo de lo que leí que me pareció muy interesante, que es que tenemos que nosotros considerar en pediatría y es como el síndrome de Arlequín oculto. Porque cuando uno lee el Arlequín, pues le dicen la saturación de la mano alterado y evalúenlo así, pero en los niños por el tipo de canulación, sobre todo cervical, hace que eso que uno espera que en un miembro cumpla. Entonces, por eso quería mostrar esta imagen, porque digamos acá muestra que lo que han dicho mis compañeras, según vaya ganando la funcionalidad, esos, digamos, ahí va mostrando qué tanta mezcla va haciendo y entonces lo que uno va a encontrar es que puede que al contrario de lo que pasa, por ejemplo, en los adultos o en una canulación femoral, lo que va a presentar no es buena saturación en miembros inferiores, sino por el contrario va a presentar es buena saturación en la mano derecha, pero a medida que vas pasando el flujo por todo el resto de las ramas aórticas y pues va a los miembros inferiores, van a estar desaturados los miembros inferiores, por ejemplo en la imagen D. Que es lo que pasa según la canulación y cuando el paciente no tiene flujo. Pero a medida que va ganando flujo, pues ahí vemos que el síndrome de Arlequín se va a manifestar diferente. Entonces, que es una situación en la que tenemos que tener en cuenta, y digamos que yo mi algoritmo, pues también lo que metí fue tener en cuenta el tipo de canulación para no solo fijarnos en las saturaciones de los miembros superiores, perdón, sino evaluarlo todo completo para poder saber si más bien está teniendo alguna variabilidad según la configuración que tenga el paciente. Y ya, eso era todo. Perfecto, Pamela. Muy bien. Bueno, entonces en vista de que se nos ha acabado un poco el tiempo, vamos a dejar ahí. Muchísimas gracias a todos. Fue muy interesante este curso. Gracias por la colaboración a los grupos de ecmólogos que estuvieron pendientes estos días. Y entonces nos preparamos para el próximo módulo, que es el módulo gastrointestinal. Empezaremos en 8 días con falla intestinal. Entonces, muy buena tarde para todos.